Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, antes de decidir. Amigos, todos tomamos decisiones todo el tiempo. Algunas decisiones no tienen tanta relevancia, tanta importancia, pero otras tienen la capacidad y el poder, amigos, de desviar nuestra ruta hacia lo que son nuestros mejores y más importantes derroteros. Qué importante es decidir, y con esto tiene que ver nuestro tema, antes de decidir. En el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 57 se lee, y es una exhortación de Jesucristo: ¿por qué no pueden decidir por ustedes mismos lo que es correcto? En los versículos que van acompañando a este al que dimos lectura, habla de cómo nosotros los humanos tenemos la capacidad de observar el cielo. Si lo vemos bajo ciertas condiciones, decimos va a llover. Si lo vemos de otra manera, decimos el día estará estupendo. Y Jesucristo, exhortándonos respecto a la incapacidad de leer ya nuestros escenarios, nuestras circunstancias, nuestra historia, es que hace esta exhortación que, amigos, leo de nuevo para ustedes. ¿Por qué no pueden decidir por ustedes mismos lo que es correcto? ¿Cuántas personas he visto yo, amigos, a lo largo de mi vida como pastor, que no supieron interpretar correctamente, no supieron hacer una correcta lectura a todos los factores que estaban en medio de una decisión, y al final optaron por lo que resultó más tarde ser un quebradero de cabeza y una gran decepción? Y amigos, es triste cuando uno no tiene a quién culpar excepto a sí mismo. Y esto por no, yo diría, eh, por no pasar a través de todas las fases, todos los pasos necesarios en esa dinámica de la toma de decisiones, porque vale la pena decirlo, amigos, tomar decisiones no es una cosa que sucede en un solo acto. Detrás de una decisión hay toda una serie de pasos, de fases, es toda una dinámica. No es algo de lo cual estamos conscientes todo el tiempo, pero que es real, lo es. Y hay quienes no saben realmente gestionar su decisión, pasando a través de esa dinámica que está como parte de ese proceso. Ahora bien, si esto es así, cabe muy bien la pregunta siguiente: ¿qué considerar, amigos? ¿Qué considerar antes de decidir? ¿Qué son los elementos? ¿Qué son los factores? ¿Qué son los temas? ¿Qué son los pasos? ¿Qué es lo que hay que considerar antes de decidir? Atención a lo que sigue. Antes de decidir hay que considerar, número uno, las implicaciones de la decisión. Las decisiones no son algo que están, amigos, como una cápsula totalmente separada y distante de todo lo demás. Las decisiones, como estamos diciendo, tienen implicaciones. ¿Qué es la implicación? Son los asuntos colaterales que, nos guste o no, lo querramos o no, están allí y de alguna manera se ligan, se encadenan a nuestras decisiones. Uno no puede solo observar un asunto así en solitario, así de manera aislada, y sin pensar en ninguna implicación, decidir porque en sí mismo el asunto parecía bien, en sí mismo se miraba con muy buenas posibilidades, con tremendo potencial. Oh, pero ¿y las implicaciones? A veces las implicaciones, amigos, son tan grandes y pueden ser tan graves que definitivamente acaban con todo lo bonito que en sí la situación a decidir pueda traernos. Creo que la prudencia, amigos, en términos de observar las implicaciones es importante antes de cualquier decisión. Pueden ser decisiones de índole sentimental, cuestiones financieras, asuntos de asociaciones que uno va tomando a lo largo de su vida,
pueden ser inversiones, pueden ser emprendimientos. Bueno, donde quiera que encontremos a alguien que va a tomar una decisión, definitivamente sí tenemos que considerar las implicaciones de esa potencial decisión. Número dos, que considerar antes de decidir, hay que considerar los costos y riesgos de la decisión. Una cosa son las implicaciones no necesariamente tienen que ser de costo y de riesgo, las implicaciones pueden derivarse hacia otros confines. Pero particularmente en este segundo aspecto hay que considerar qué costos tiene mi decisión, qué riesgos trae mi decisión, porque de nuevo, todas las decisiones tienen sus costos, todas las decisiones tienen sus riesgos. Asuntos de salud tienen sus costos, sus riesgos, lo que usted decida. Nunca voy a olvidar a un amigo muy querido, quien visitando a los médicos se le dijo padecer de cierta condición que no era de muerte en ninguna manera, y se le dijo que la intervención quirúrgica pudiera hacer una cosa cuando él quisiera en cualquier tiempo, no había urgencia, su vida no dependía de eso. Como quien dice, usted planee en este año cuando puede ser el mejor tiempo, no hay prisa. Pero como este amigo mío era amante de lo que hay que decidirlo ya, y lo que hay que hacerlo ya, rápido, de inmediato, le dijo ni corto ni perezoso a los médicos, no hombre, ¿para qué vamos a esperar? Entremos esta misma semana al hospital y salgamos de esto. Pues el hombre salió en un ataúd, el hombre falleció, complicaciones, otros temas que aleatoriamente están allí presentes, pero así son las cosas, amigos. Por eso digo que habrá que pensar, habrá que considerar qué costos tengo, qué riesgos tengo. Si sigo el mismo tema y el mismo ejemplo del asunto de salud y esto que mencioné, pues uno considera la edad, uno considera si son costos económicos con potenciales derivados que pueden surgir, porque por lo general un problema siempre viene acarreando otros y una situación problemática siempre viene acompañada por otras. Por eso digo yo que vale la pena no solo ver aquello de manera aislada, sino considerar qué riesgos, qué costos puede traer. En tercer lugar, ¿qué más considerar antes de decidir? Hay que considerar, amigos, las repercusiones de la decisión. Una repercusión es como un efecto de reverberación, de eco de esta situación. Entonces, si algo repercute es porque tiene una incidencia. Más allá, la repercusión de pronto tiene un vinculante con el contexto tiempo. Yo estoy tomando esta decisión hoy, pero en términos de qué sucederá a efecto de esta decisión dentro de 6 meses, dentro de un año, dentro de 2 años, uno piensa en las repercusiones. Hay gente, por ejemplo, se disgustan, hablando en el contexto del matrimonio, dan el portazo, pero no piensa en la repercusión de eso. ¿Cuál puede ser la repercusión? Unos hijos que van a ser la víctima final y que por no poder quizá sobreponerse al divorcio de sus padres, al rato van a estar con drogas, en la calle, en los bares, todo por la confusa situación de vida que se les generó, producto de que alguien que no pensó en las repercusiones. Todo tiene repercusiones. Entonces uno debe pensar, y esto es parte de la dinámica del decidir y de la decisión, uno debe preguntarse, bueno, dentro de un año esto, ¿qué repercusión tendrá? Hay repercusiones, por ejemplo, si les cito a ustedes otro ejemplo diferente, alguien se da el portazo del trabajo, se va, se dejó llevar por los malos ánimos, por el disgusto, por lo que sea. Pero ¿y la repercusión?
¿Qué tal si esa persona que dio el portazo se va a estar los próximos 2, 3 y hasta 4 años desempleado? Así es que uno lo piensa, amigos, y es que por eso se llama prudencia, para uno considerar todas las potenciales derivaciones y repercusiones de su decisión. Así es que eso, amigos, en tercer lugar. En cuarto lugar, sigo sumando. ¿Qué considerar antes de decidir? Hay que considerar las consecuencias. Esto es una ampliación casi de lo anterior. Las consecuencias es cómo repercuten las cosas. Consecuencias. Nosotros, cuando estamos entusiasmados, emocionados por algo, pensamos solo en los beneficios, pero todo tiene consecuencias también. Así es que uno no puede solo poner en la lista las cosas que a uno agradan, las cosas que a uno le van a beneficiar, lo que uno cree que va a ser ganancioso, pero también, amigo, amiga, ponga las posibles consecuencias de su decisión. Porque así como todo puede tener potenciales beneficios, también las decisiones pueden tener potenciales consecuencias. Y las consecuencias, el problema es que no se ven y no se notan porque las consecuencias no suelen ser inmediatas. Las consecuencias, amigos, son por lo general a un plazo mayor. Será dentro de un año, será dentro de 2 años, será dentro de 5 años, pero amigos, que habrá consecuencias, las habrá. Y lo mejor con las consecuencias no es cuando uno las tiene ya enfrente, sino haberlas considerado en el momento y en el tiempo oportuno. Esto es importante. Todo tiene su momento y no vale la pena hacer grandes evaluaciones y hacer grandes análisis cuando uno tiene la vida en pedazos, sino más bien cuando uno está tomando decisiones en ese momento, es cuando hay que observar las consecuencias. Y número 5, con lo que cierro, ¿qué considerar antes de decidir, amigos? Hay que considerar también el compromiso con la decisión, porque la decisión no va a trabajar sola. Usted toma una decisión y usted tendrá que comprometerse con eso que decidió. A eso suele llamársele guardar uno su palabra o mantener su palabra. Hay gente que decide, pero no puede mantener la palabra en lo que deciden. Entonces hoy deciden, pero mañana lo piensan de otro modo, dentro de 3 días lo analizan de otra manera. Pero el problema es que cuando uno decide, no le queda más remedio que o humildemente decir me equivoqué y aplicar correctivos, o ni qué remedio honrar la decisión que ha tomado. Hay muy poca gente, esto lo digo con algo de tristeza, hay muy poca gente que respeta las decisiones que toman. Mantienen aquella decisión mientras es buen negocio, mantienen esa decisión mientras les da esos derivados, esos resultados que esperan. Pero hay veces, amigos, las decisiones tienen sus productos no del todo lo que buscamos, pero cuando la decisión fue correcta, y escúchese bien esto, cuando la decisión es correcta, entonces hay que mantener nuestra palabra, no importa qué alto sea el costo. Entonces leía para ustedes del Evangelio de Lucas capítulo 12, verso 57 lo siguiente, es Jesús hablando. ¿Por qué no pueden decidir por ustedes mismos lo que es correcto? Y este texto leído en su contexto más amplio, Jesús los exhorta, dice: ustedes ven el cielo y lo ven de cierto color, dicen va a ser frío, la noche va a estar así, el tiempo va a estar así. Si miran el cielo de otra manera, pueden ustedes entonces decidir y perfectamente interpretar. Pero ¿por qué no interpretan la vida? ¿Y por qué no deciden lo que es correcto? Bueno, creo que esa es una exhortación válida en el día presente. Y de esto se desprende la interrogante con la que hemos trabajado a lo largo del programa. ¿Qué considerar antes de decidir? Hay que considerar al menos lo siguiente. 1, las implicaciones de la decisión. 2, los costos y también los riesgos de la potencial decisión a tomar. 3, las repercusiones de esa decisión porque está garantizado que las habrán. 4, las consecuencias
que cuando hablamos de consecuencias, por lo general no hablamos de beneficios, sino de cosas en contra, en consecuencia de la decisión tomada. Y 5, finalmente, que considerar antes de decidir: el compromiso con la decisión. Amigo, amiga, si usted decide por cierta ruta, tendrá que mantener su palabra, salvo que usted diga que le diga con la hidalguía, con la humildad suficiente: me equivoqué, y entonces usted puede retomar por otra ruta. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Antes de decidir.